Bien, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video. Hoy vamos a hablar un poco sobre el devenir de la teoría monetaria, el valor de cambio, valor de uso e inflación. Comenzaremos con Platón y vamos a obviar unos 18 siglos, 1800 años, puesto que vamos a saltar directamente al siglo XVI. Hablaremos generalidades, puesto que el tema es sumamente extenso. Comencemos. Si Platón fue el primero de una larga serie de reformadores, su discípulo Aristóteles fue el primer economista analítico. No era de origen aristocrático y parece haber aceptado mejor que su maestro el desarrollo de la nueva sociedad. En su obra política y en las partes de su obra ética que tienen relación con cuestiones políticas y económicas, se evidencia un profundo conocimiento de los principios en que está basada su propia sociedad. Él fue quien sentó los cimientos de la ciencia y el primero que planteó los problemas económicos que han estudiado todos los pensadores posteriores. Esto aparece en la página 34 del libro Historia de las Doctrinas Económicas, cuyo título en inglés original es A History of Economic Thought, de Eric Roll, del año 1939, de la editorial Faber & Faber Ltd, Londres. Por supuesto, esto es una traducción. También Aristóteles analizó la constitución del estado ideal, criticó los proyectos de otros, incluso los de Platón, y propuso los suyos. En el capítulo 2 de su obra Política se opone rotundamente a los principios comunistas de la república ideal de Platón. No interesan a nuestro objeto los argumentos que emplea contra la comunidad de esposas e hijos, aunque son interesantes en lo que respecta al desarrollo de la unidad familiar en el Estado griego. El ataque de Aristóteles contra la propiedad común se basa casi por completo en el argumento del incentivo. Para Aristóteles, los individuos no se interesan tanto por la propiedad comunal como por la propiedad privada. Además, surgirían querellas cuando los hombres, desiguales por naturaleza en actitudes y laboriosidad, no se les diferenciara por oportunidad de goce distintas. Para Aristóteles, lo necesario no era abolir la propiedad privada, sino darle un uso más inteligente y liberal. Esto, por supuesto, aparece en el libro A History of Economic Thought, de Eric Roll, 1939. Pero su parte en la controversia sobre el estado ideal es la aportación menos importante de Aristóteles a las primeras doctrinas económicas. Sus ideas analíticas pueden resumirse bajo tres rubros: A, la determinación del campo de la economía; B, el análisis del cambio; y C, la teoría monetaria. Según Aristóteles, la economía se divide en dos partes: la economía propiamente dicha, que es la ciencia de la administración doméstica, y la ciencia del abastecimiento, que trata del arte de la adquisición. Frase de Aristóteles: hay dos usos para todas las cosas que poseemos. Ambos pertenecen a la cosa como tal, pero no en la misma forma, porque uno es el uso propio y el otro es el uso propio secundario de ellas. Por ejemplo, un zapato se usa para calzarlo y también para cambiarlo. Ambos son usos del zapato. Esta es una cita de Aristóteles. Con esta frase puso Aristóteles la base de la distinción entre valor de uso y el valor de cambio, que ha perdurado como parte de la doctrina económica hasta el día de hoy. Aunque sus palabras son oscuras, parece decir que el valor secundario de un artículo, como medio de cambio, no es necesariamente antinatural. Aristóteles señala la forma en que la molestia del trueque directo condujeron al desarrollo del cambio indirecto, y cómo la moneda reemplazó la medición por el tamaño y el peso, y cómo nació el comercio por el comercio mismo, o sea, el afán de adquirir dinero, es decir, el afán de lucro. Para Aristóteles, la peor forma de adquirir dinero es la que usa el dinero mismo como fuente de acumulación, o sea, la usura. El dinero está destinado a ser usado en el cambio, pero no para acrecentarlo por medio del interés, lo que representa para él una manera antinatural de hacer dinero. Se visualiza aquí que Aristóteles desea limitar el campo del comercio situándolo sobre una base ética, y aquí coincide con Platón. Ya en la Edad Media, la doctrina cristiana quiso
condenar los aspectos más bajos del comercio y en particular la usura, y para apoyar esta idea la cristiandad medieval buscó siempre apoyo en el pensamiento de Aristóteles. De su estudio de la naturaleza del dinero concluye Aristóteles que éste tiene su origen más convencional que natural. La traducción de la palabra griega nomos por la latina lex fue causa de muchas dificultades para los intérpretes posteriores, en especial para los escolásticos medievales. No acertaron a distinguir claramente entre dinero de curso legal y dinero en el sentido más general, de medio de cambio creado por el uso, ¿no? Se ha sugerido que la opinión de Aristóteles sobre este punto se anticipó a la teoría estatal del dinero de Knapp, que hace del dinero una criatura de la ley. Ahora vamos a hablar un poco sobre el endeudamiento de Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, de la bancarrota real en España en tiempos de Felipe II y cómo esta bancarrota real en España tuvo una influencia en el pensamiento económico en Francia. También hablaremos de Jean Bodin y su teoría cuantitativa del dinero. Aquí a la izquierda un cuadro del rey Carlos I de España y emperador como Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico. Bien, Carlos I de España recibió un préstamo del banquero augsburgués Jacob Fugger del Sacro Imperio Romano Germánico por más de medio millón de florines, 544.000 florines, antes de su elección imperial como Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico. Luego del descubrimiento del continente bautizado como América, en tiempos de sus abuelos los reyes católicos, comenzaron a llegar a Europa cantidades de oro y plata de las minas de Potosí. Carlos I se endeudó con los banqueros Welser, además de que ya tenía una deuda con Jacob Fugger, entre otros. Y bueno, se endeudó también con los banqueros Welser, a los que permitió explorar la provincia de Venezuela, creada por él mismo, en la capitulación de 1528, para explotar el oro y la plata que consiguieran. Carlos V heredó grandes extensiones territoriales tanto en Europa como en América. Acá pueden ver un mapa de Europa donde están los dominios de la casa Habsburgo, de la cual formaba parte Carlos I de España y V de Alemania, o mejor dicho, del Sacro Imperio Romano Germánico. En verde están todos los territorios de la casa Habsburgo, que dominó y que heredó. Aquí está España, Castilla y Aragón, que heredó de los reyes católicos, sus abuelos, además de los territorios del continente que habían descubierto, de las Indias Occidentales, hoy, como bien sabemos, América, ¿no? Y de su abuelo heredó los territorios del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Bien, luego de haber heredado todas estas grandes extensiones territoriales, ¿verdad?, él impulsó la guerra contra los franceses y los protestantes luteranos, en una época donde pulularon las guerras de religión en Europa, entre católicos y protestantes. Así que para poder sufragar los altos costos de la guerra, el rey se endeudó enormemente, apoyándose en parte de las cuantiosas riquezas de metales preciosos que llegaban desde las Indias Occidentales, es decir, desde América. Este endeudamiento creció a límites imprudentes, financiando sus guerras en Europa, además del lujo excesivo de su corte y de la corrupción que caracterizó a los Habsburgos españoles, conocidos como los Austrias. Carlos I llegó incluso a solicitar un crédito 30 veces superior al de los ingresos anuales. Sin embargo, siempre contó con oro y plata para cumplir con los compromisos de pago, hasta que surgieron los problemas en 1557, cuando su hijo y heredero, Felipe II, no pudo honrar los compromisos de pago, es decir, cayó en default, en impago. Es decir, surgió la bancarrota real. Sigamos acá con la influencia de la bancarrota real española en el pensamiento económico de Francia. Hubo dos poderes a los que se enfrentaba la monarquía francesa a mediados del siglo XVI. Uno que no terminaba de morir y otro que estaba surgiendo paulatinamente.
El poder que no terminaba de morir y que agonizaba a mediados del siglo XVI en Francia era el feudalismo, donde el poder estaba fragmentado en feudos. Y por otra parte, estaba el poder que estaba comenzando a surgir, que era el poder de la burguesía adinerada, ¿no? Para solventar esta pugna entre grupos diversos a los ojos de Jean Bodin, filósofo político francés, se requería de un hombre fuerte, de un hombre que dirigiera, es decir, de un monarca absoluto, del cual emanaran las leyes, y que no tuviera que depender de nadie, pues si dependía de las opiniones de alguien, pues simplemente ya no era un príncipe y mucho menos un monarca absoluto. Es decir, esta persona debía poner orden a la manera de los magistrados extraordinarios de la antigua República Romana, como el Magister Populi y el Dictator. El dictador romano, pues que poseía la autoridad en tiempos difíciles de conmoción social o guerra, y al cual pues todos debían obedecer sin contradecir, como bueno, ya en el caso de Francia de 1557, el caos económico que empobreció a los estratos más bajos de la sociedad y el desastre vendrían de la mano de la bancarrota real de Felipe II de España, que también arrastró a Francia. Respecto al pensamiento económico de Jean Bodin, su primer texto sobre teoría monetaria fue en respuesta a Monsieur de Malestroit, quien afirmaba que la subida de los precios de los bienes a largo plazo era imposible. En cambio, Jean Bodin previó que los precios de los bienes y servicios subirían a largo plazo, pues cuando se incrementan los flujos o cantidades existentes de oro y plata, cosa que ocurrió en España al incrementarse las cantidades de oro y plata provenientes de América y que inundaron Europa en tiempos de Carlos I de España, ¿verdad? Esos flujos o cantidades existentes de oro y plata lo que hizo fue que la inflación alcanzara niveles alarmantes. Esta novedad sobre la relación directamente proporcional entre flujo de oro y plata para acuñar monedas y la inflación fue considerada por mucho tiempo como el primer planteamiento de una teoría cuantitativa del dinero atribuida dicha teoría a Jean Bodin. Pero hoy día se ha cuestionado que la misma sea una observación inicial de Jean Bodin, pues antes que él, los pensadores de la Escuela de Salamanca como Martín Azpilicueta ya habían descrito los efectos inflacionistas por la masiva importación de metales preciosos provenientes de América. Por ejemplo, un escudo de oro español, que era una moneda que circuló en España entre los años 1535 y 1833. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un escudo español, un escudo de oro de Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico del siglo XVI. Así que bueno, por ejemplo, un escudo español, que era una moneda que circuló en España entre los años 1535 y 1833, cada vez que se le reducía la pureza y la cantidad de oro a las monedas de un escudo de oro español para acuñar más monedas, contribuía a la inflación. Es decir, la misma moneda de un escudo de oro, ¿verdad?, al poseer menos cantidad de oro, era indicativo de poseer menor valor en calidad y cantidad de oro, pero con el mismo valor monetario de un escudo, que cada vez podía comprar menos. De hecho, el primer escudo de oro español que se acuñó en Barcelona, España, poseía un peso de 3,4 gramos, y la moneda de oro de mayor denominación era la de 8 escudos españoles, que pesaba 27,06 gramos. Con los procesos inflacionarios, la moneda de 8 escudos se le fue reduciendo oficialmente la cantidad de gramos de oro, y la pureza del metal oro se fue reduciendo desde los 0,917 mililitros por gramo originales por pieza hasta los 0,875 mililitros por gramo en las últimas acuñaciones. Es decir,
se le quitaba oro a las monedas, se acuñaban la moneda con el mismo valor monetario de 8 escudos, pero se le iba reduciendo la cantidad de oro. ¿Para qué? Para acuñar más monedas. Entonces va a haber más flujo de monedas, y al haber más flujo de monedas, la inflación se incrementa. Eso es muy evidente, ¿no? Bien, la moneda se fue devaluando en el tiempo al tener menor pureza y menor cantidad de gramos de oro por moneda. Eso está pasando incluso hoy en día en Venezuela. Ahorita ya no es con monedas, sino con billetes. Se imprimen billetes sin sustento en la economía. Eso es lo que se llama fiat money, dinero fiduciario. Se hace correr, se hace fluir, y bueno, si no hay producción de bienes y servicios, hay muy pocos productos, hay escasez, y al incrementar el flujo de dinero en la calle, ¿qué ocurre? La gente tiene más poder adquisitivo, en teoría, aparentemente, ¿verdad? Entonces compran más productos y se incrementa la escasez. Al incrementarse la escasez, se incrementa la inflación. Ahí está el meollo del asunto. Sigamos acá. Y bueno, aquí está un escudo de oro de Fernando VII. Aquí me equivoqué, puse Fernando VIII, es Fernando VII, del siglo XIX. Esta moneda tenía mucho menos masa, menos gramos, y la pureza del oro era mucho menor a las del siglo XVI. Todo esto en un proceso de devaluación en el tiempo. Sigamos. Al parecer, Martín Azpilicueta, de la Escuela de Salamanca, tuvo comunicación con Jean Bodin en la Universidad de Toulouse, y le transmitió, o Tolosa, ¿no? Y le transmitió estas ideas en su obra Los 6 libros de la República, Les 6 livres de la République. Específicamente en el libro número 6. Plantea los principios económicos mercantilistas, en donde se opone a la exportación masiva de materias primas y a la importación de manufacturas no imprescindibles. Apoya el comercio internacional y es partidario de exportar manufacturas de altísima calidad que permitieran llenar las arcas del Estado. Esto lo pensaba Jean Bodin ya en el siglo XVI, y está muy claro, ¿no? Se opone a la exportación masiva de materias primas. Es lo que en Venezuela hemos hecho constantemente: exportar oro, exportar materiales, metales, petróleo, ¿verdad? Y aquí no se refina, o se refinaba en la refinería El Palito, etcétera, ¿no? Pero más que todo el petróleo, el grueso del petróleo que extraemos aquí como materia prima, a exportarlo para que se refine en el exterior y nosotros comprar el combustible. Un tremendo disparate, ¿no? Y bueno, fíjense que Jean Bodin en el siglo XVI, él se oponía a la exportación de materias primas, a la exportación masiva de materias primas, ¿no? Y a la importación de manufacturas no imprescindibles. Y nosotros, bueno, aquí en Venezuela, después de casi 500 años, lo que estamos es importando manufacturas que a veces no son imprescindibles, ¿verdad? Por otra parte, Jean Bodin es partidario de exportar manufacturas de altísima calidad, y es lo que no hacemos en Venezuela. No manufacturamos nada, no producimos cosas, bienes para darle un valor agregado, por decir algo. Para poner un ejemplo, que un alto porcentaje del petróleo que nosotros extraemos de la corteza terrestre, ¿verdad?, del subsuelo, lo procesemos acá y exportemos combustible para aviones, combustible, gasolina para vehículos, para máquinas, ¿qué más? Bueno, tantas cosas que se puede, plástico, la petroquímica, exportar productos, darle valor agregado a las cosas, a la materia prima, pero lamentablemente no lo hemos hecho, ¿no? Esto ya lo comprendía claramente Jean Bodin en el siglo XVI. Dentro de sus dentro de sus obras, las 3 principales de Jean Bodin son el Methodus ad facilem historiarum cognitionem del año 1566, Paradoxes de Monsieur de Malestroit touchant le fait des monnaies et le enrichissement de toutes choses, paradoja del señor Malestroit
en lo referente al hecho de la moneda y al enriquecimiento de todas las cosas, del año 1568, y los 6 libros de la República, les 6 livres de la République, del año 1576. Recomiendo este libro es el que yo poseo, Historia de las Doctrinas Económicas de Eric Roll, título original, A History of Economic Thought de 1939. En la imagen, este es mi libro, ¿okay? Es una reimpresión en español del año 1973, es un libro que perteneció a mi tío Jorge, luego pasó a las manos de mi papá y ahora pues lo tengo yo. Y bueno, la más reciente edición es esta, Historia de las Doctrinas Económicas de Eric Roll, tercera edición y sexta reimpresión del año 2010. Bueno, es todo por ahora.